Este domingo vamos a estar tocando nuevamente nuestro estudio en el Salmo 119, del versículo 129 en adelante. El título de esta exposición es La palabra que maravilla. Lo importante es poder conocer la verdad de la palabra de Dios para poder aplicarlo a nuestra vida. El Salmo 119, versículo 129 dice: Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí el salmista está expresando una verdad que es importante que nosotros podamos no solamente grabar en nuestra mente, sino aplicar en nuestra vida diaria. Esta porción de la escritura corresponde a la letra del alfabeto hebreo P, que significa boca, que significa comunicación, y que el mensaje de esta porción va a comunicar algo trascendente, algo que todo creyente debe tener en cuenta. Vamos a enfocar nuestra atención de estos 8 versículos en 2, y vamos a comenzar con la porción que dice: la exposición de tus palabras alumbra. La versión Reina Valera contemporánea dice: la enseñanza de tus palabras ilumina, hasta la gente sencilla las entiende. La versión Hispanoamérica dice: explicar tu palabra es fuente de luz y hace que aprendan los sencillos. Otra versión, la palabra de Dios para todos, nos expresa de esta manera: tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Entonces, el primer principio que vamos a aprender en esta porción de la escritura es que la exposición de la palabra alumbra, enseña, explica, ilumina. La explicación de la revelación divina tiene como característica principal que alumbra, arroja luz, disipa la oscuridad y derrota las tinieblas. Y con ello abre un abanico de posibilidades para la mente humana, porque le permite tener una visión amplia y le da la posibilidad de encontrar soluciones a los conflictos no solamente personales, sino a los problemas cotidianos de cualquier naturaleza. La palabra exposición que este texto está usando es una palabra pepa, y es la única vez que se utiliza en el Antiguo Testamento. Algunas otras versiones lo señalan o lo traducen como explicación y otras como enseñanza. Por eso estábamos viendo que la versión contemporánea hablaba de la enseñanza de tus palabras, la hispanoamericana explicar tu palabra, y la palabra de Dios para todo, tu palabra nos ilumina. Vamos a utilizar a través de este tiempo la palabra expresión como explicar o explicación, porque con una buena explicación es posible entender cualquier tema. Cuando alguien no explica bien algo, realmente eso hace de que nuestra ignorancia haga que aceleremos una especie de pereza mental y termina por conducirnos a un analfabetismo espiritual. Por eso es que en varias porciones de la escritura nosotros encontramos que en la misma palabra nos insta a meditar, nos insta a reflexionar, nos insta a memorizar. Cuando una persona está meditando, está reflexionando, la palabra de Dios va a alumbrar y va a hacer que las dudas se ahuyenten, de modo que uno pueda entender la voluntad de Dios. Por eso que el salmista decía: la exposición de tus palabras alumbra. No solamente es leerla, sino entenderla desde la manera en que la palabra de Dios nos hace ver. Ahora, ¿por qué la exposición de la palabra de Dios alumbra? Alumbra porque tiene autoridad. Es interesante que en la época del Señor Jesús, los sacerdotes eran los maestros de la ley. Eso era para ellos algo de importancia. Pero cuando Jesús se enseñó, el pueblo vio de inmediato que sus enseñanzas eran diferentes. Jesús, cuando enseñaba, sus palabras alumbraban.
En Marcos capítulo 1, versículo 22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la enseñanza por muchos años, en la experiencia religiosa del pueblo de Israel, fue una enseñanza de información, una enseñanza que de pronto hacía que la persona se sintiese más inteligente que otro por lo que había memorizado. Sin embargo, cuando comenzó Jesús, como el gran maestro, a enseñar, la gente se dio cuenta de que Jesús no apuntaba al conocimiento de grabar información, sino que la palabra de Jesús tenía tal autoridad que llegaba al alma, partía las coyunturas, como dice Pablo, llegaba al corazón, como cuando esos dos que iban camino a Emaús, caminando y Jesús les hablaba, ellos decían: ¿no arde nuestro corazón? Es decir, cuando Jesús hablaba, el corazón de las personas lo sentía de otra forma, de manera diferente. Las enseñanzas de Jesús demostraron que tenía la autoridad o poder que los sacerdotes hubieran querido tener. Esa autoridad definitivamente Jesús la había recibido del cielo. Por eso es que él enseñaba esta verdad. La gente que acudía a él se daba cuenta de esto y lo escuchaba con atención. Es más, deben recordar la mayoría de nosotros que en una oportunidad habían enviado a unos soldados romanos a apresar a Jesús, y de pronto ellos, antes de apresarlo, se detuvieron para escuchar lo que él enseñaba. Y en Juan, capítulo 7, versículo 46 dice: jamás hombre alguno ha hablado como este. Estos hombres que eran de corazón duro, estos hombres que estaban acostumbrados a matar, a golpear, hombres que la vida les había formado duros y sin piedad, cuando fueron a buscar a Jesús para apresarle, ellos iban como uno más a quienes ellos iban a castigar e iban a llevar presos. Sin embargo, cuando se detuvieron, ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por eso David dice, la palabra nos ilumina. El Señor Jesús también los ayudaba a comprender que los amaba y que ellos a su vez podían amarse unos a otros. Jesús no solamente se paraba para exponer la palabra, sino él con sus actos demostraba el poder de la palabra en su vida. Y el Señor Jesús tenía una meta, tenía un propósito en su ministerio. Y esta meta y este propósito consistía en procurar que la gente conociese la verdad de Dios y la aceptara. A una multitud que lo seguía, el Señor Jesús, en una oportunidad, en Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, les dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Es decir, Jesús no solamente él comunicaba una verdad, sino que él vivía esa verdad. Y cuando nosotros escuchamos al salmista que dice: la exposición de tu palabra alumbra, pues definitivamente cuando Jesús exponía la palabra, alumbraba. Por eso es que la palabra de Dios es confiable a seguir. Por eso es que las personas que de una manera racional quieren intentar comprender la palabra de Dios, la van a entender en un nivel básico. Pero la palabra de Dios se interpreta a través del poder del Espíritu Santo que da vida. Y esa vida produce cambios externos en la vida de la persona. Jesús no solamente tenía una meta, que era que la gente entienda la palabra de Dios, no que la memorice, no que la reciba como información, sino que la entienda y lo aplique. Y él utilizó una especie de métodos. Hay un libro que se llama Jesús el Maestro, que nos enseña diferentes maneras, pero quiero rescatar que Jesús fue un gran conferencista. Hay varios buenos ejemplos de esas conferencias en los evangelios, y una de ellas es el Gran Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Y podemos darnos cuenta cómo es que Jesús ahí enseña diferentes circunstancias en que uno atraviesa y cómo debe uno enfrentar esas circunstancias. En Mateo capítulo 7, versículo 28, cuando Jesús termina una de estas conferencias, la gente dice que la gente se admiraba de su doctrina
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, la enseñanza de Jesús no solamente iba dirigida a la inteligencia, sino iba dirigida a la voluntad de la persona. Porque si tú tienes inteligencia, es la capacidad de recordar algo, pero la sabiduría es la capacidad de aplicar ese algo que tú recuerdas. Y Jesús, la enseñanza lo aplicaba, su meta era que la gente entienda la voluntad de Dios y lo aplique a su vida. No solamente Jesús tenía una meta, no solamente Jesús enseñó a través de conferencias, sino también Él utilizó parábolas, Él utilizó la narración. Es decir, hay más de 61 parábolas en los evangelios. Y estas parábolas o historias se referían a cosas, plantas, aves o personas. Eran historias acerca de situaciones que podrían haber ocurrido a cualquier persona en su diario vivir. Las parábolas tenían por objeto enseñar verdades espirituales y cada una de ellas enseñaba una verdad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Jesús narra esto para que la gente pueda entender que no todos reciben la palabra de la misma manera, porque sus corazones enfocan de diferente forma la verdad que Jesús quería darles a conocer. Nosotros vemos que en primera categoría la palabra no entró en los corazones de los receptores porque no la creyeron, la que pasó y la que cayó en el camino. La segunda y la tercera categoría dice la Biblia que la recibieron la palabra, pero ninguno de ellos llevó fruto. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Finalmente la cuarta que cayó en buena tierra fue la única que escuchó la palabra, la recibió y llevó fruto. Alumbró su vida. Interesante que Mateo capítulo 13 del 20 al 21 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, ¿creyeron estas personas? Sí creyeron, pero el texto dice, creyeron por algún tiempo. ¿Conoces algunas personas que están en esta categoría de tipo de corazón que ha recibido la palabra, que se ha gozado con la palabra, que ha disfrutado la palabra, que en un momento le iluminó el camino para que pueda andar, pero fue por un tiempo? Aquí vemos inmediatamente que la fe tiene dimensión de tiempo. En otras palabras, el hecho de que alguien crea no significa necesariamente que creerá por el resto de su vida. Puede ser que crea, pero solo por algún tiempo. Por eso vemos a muchas personas que profesan seguir a Jesús, hacen su decisión de fe a través de campañas evangelísticas, a través de teatros evangelísticos, a través de retiro, pero es por algún tiempo. Una vez que ese algún tiempo se acaba, esa persona ya no está en la fe. Ya como que de pronto algo le sucede y la parábola habla y describe por qué sucede esto, ¿no es cierto? Y muchos se apartan, se dan por vencidos. Es decir, la gente escuchó la palabra, la aceptó, luego la compartieron con familiares y amigos, los cuales de repente le rechazaron, de repente le dijeron estás mal, y en vez de permanecer firmes aceptando la verdad que habían conocido, se dieron por vencidos y se apartaron de la fe. Otros que tuvieron el mismo brillante comienzo, en algún tiempo les surgió la tentación, cualquier cosa, cayeron, incluso hasta se ofendieron con Dios, se ofendieron con los hermanos de la iglesia, con los líderes y se apartaron. Y viven diciendo, si así son los creyentes, ¿para qué voy a seguir? ¿Y por qué no miras a Cristo? ¿Por qué miras a los hombres que son tan pecadores como todos? Son los que creen por algún tiempo y buscan alguna excusa del error de otro para decir, yo ya no quiero saber nada con Dios. Y viven una vida de ausencia de la presencia de Dios y de incomprensión porque ni ellos mismos comprenden lo que han hecho. Sin embargo, es interesante que cuando la Biblia habla de esta palabra que se apartaron, utiliza el término griego apistemi, que significa alejarse, apartarse. Da la idea de apostatar. Dice, se apartaron por algún tiempo. Entonces, muchas de estas personas, a lo mejor usted que está escuchando, creyó en un momento, le pareció todo hermoso, todo bonito, y vino algo que se decepcionó.
del pastor, del líder, de la hermana, de la mamá, del papá. Y tu lema es, si así todos son los cristianos, ¿para qué yo voy a seguir? Mira a Cristo, lee tu Biblia, porque al final de cuentas cada uno va a dar razón de lo que hace o dice. No solamente Jesús dio conferencias, no solamente Jesús utilizó parábolas, no solamente Jesús fue este gran maestro que quiso alumbrar nuestro entendimiento a través de su enseñanza, sino que también Jesús utilizaba preguntas. Jesús empleó muchas veces sus enseñanzas en método de preguntas y respuestas. También usó este método en la parábola del buen samaritano. Lo hizo también cuando pronunció el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Al hacerlo, ayudó a sus oyentes a comprender el profundo significado de sus enseñanzas. En una ocasión, en Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús le pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y creo que ese texto de Mateo 6, 25 se ha hecho tan real en este tiempo. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? ¿Cuánta gente que cada fin de semana iba a comprar? Ahora ya no compra ropa, ya no compra productos de belleza, sin que necesariamente esto sea malo, pero ahora se ha dado cuenta que su vida está en primer lugar. Se ha dado cuenta que su salud está en primer lugar, que la educación de sus hijos está por encima del trabajo y del tiempo que ellos invertían en tal. De modo que la enseñanza de Jesús siempre era confrontativa. En una oportunidad, cuando Jesús quiso enseñar a sus discípulos respecto a pagar impuestos, le pregunta a Pedro, le dice, ¿qué te parece, Simón? Dice en Mateo capítulo 17, del 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro entró preocupado a la casa. Entró preocupado y le dice, maestro, nos vienen a cobrar las 2 dracmas, no hemos pagado el impuesto al templo que deberíamos haber pagado. Y Jesús le dice, en otras palabras, yo soy el Hijo de Dios, a mí no me deben cobrar nada. Y le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Piensa. Porque la enseñanza de Jesús no es autoritaria, que te obliga a que tú creas sí o sí, sino que es reflexiva y te hace a ti analizar para que lo que crees lo vivas sabiendo que es verdad. ¿Qué te parece, Simón? Y le explica y le dice, mira, yo no soy de este mundo. Mi padre es el dueño de ese templo y me vienen a cobrar a mí. Pero ¿sabes qué, Simón? No lo vamos a ofender. Anda al mar, eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca vas a hallar no solamente el pago del impuesto para mí, sino para ti. Ahora, ¿se imaginan a Simón corriendo a pescar? Él toda la vida había pescado. Había abierto peces para freírlo, para hacer su ceviche, para hacer su escabeche, qué sé yo. Y siempre había encontrado en el vientre del pez tripas o otros peces. Pero era la primera vez que Pedro iba a encontrar la cantidad exacta para poder pagar el impuesto que deberían pagar. Porque Jesús no evadía los impuestos. De modo que la exposición de la palabra de Jesús alumbró los ojos. Y ese es el primer punto que debemos entender. Que la Biblia te ayuda a entender el propósito por el cual Dios se ha comunicado contigo. El propósito por el cual tú existes aquí. El segundo punto está en el versículo 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La versión contemporánea dice, ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. La Reina Valera actualizada dice, afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios para todos dice, guíame conforme a tu palabra y haz que nada malo me suceda.
Es decir, para el término ordena, habla de afirmar, habla de guiar mis pasos. Es una expresión usada con frecuencia en la Biblia. En la actualidad no usamos esa expresión porque se trata de una figura retórica antigua y la encontramos solo en poesía. Sencillamente, mis pasos significa mi vida. Cuando en la Biblia leemos mis pasos, está diciendo mi vida, mi existencia, lo que soy. Ordena mis pasos. En otras palabras, el salmista está diciendo, ordena mi vida. En Job capítulo 31, versículo 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Es decir, lo que Job está tratando de decir, no es que Dios está contando cada vez que Job está caminando y está contando, sino está diciendo que Dios conoce. ¿Y cómo es que Dios conoce nuestros pasos? Dios conoce nuestros pasos enderezándolo. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y enderezar no significa de que es algo físico, sino de que Él te enrumba hacia su voluntad. En lenguaje sencillo, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo, le encamina, nos direcciona, es decir, enrumba nuestra vida. Un derecho básico de la humanidad es su libre albedrío. No puede Dios hacer algo en nuestra vida sin nuestro permiso. Él quiere hacerlo más bien, pero la mayoría no quiere permitirlo. Dios quiere enderezar tus pasos. Y Dios no te va a obligar a hacerlo. Eres tú el que le permites enderezar tus pasos a través de los principios de la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que te va a dar vida y te va a alumbrar. Él sabe que lo que quiere para nosotros es lo mejor. Deben recordar el texto de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé cuáles son mis pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, Dios siempre quiere tu bien, no quiere tu mal. Debemos aprender a dejar al Señor que enderece nuestros pasos. Pero ¿cómo puede echar fuera mi deseo de controlar? ¿Cómo yo puedo sacar ese deseo de yo controlar mi vida? Porque eso impide que Dios enderece tus pasos. Mientras tú decidas y creas que tú eres el único que debe guiar tu vida, Dios no te va a obligar. Sigue viviendo como te dé la gana. Pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes que soltar ese deseo de controlar tu vida y darle a Dios y confiar en que el Señor tiene todo bajo su control. Sé que la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo, que mora en mí y mora en ti, te dará la dirección correcta para que tú puedas enderezar tus pasos. ¿Lo crees? El texto concretamente dice, Él endereza nuestros pasos. O sea, que si estamos errando el camino, o si nos hemos rebelado y adrede nos hemos apartado del camino, Él desea enderezarnos. Pero al final de cuentas, eres tú quien decide si endereza o no tus pasos. No solamente Dios endereza nuestros pasos, sino Él dirige nuestros pasos disciplinándonos. El Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, afortunado el que tú corriges, Señor, aquel a quien le enseñas la manera correcta de vivir. Qué interesante, cómo es que Dios, no solamente Él quiere enderezar nuestros pasos, sino que cuando Él endereza, utiliza la disciplina para poder enderezarnos. Porque algunos son como las ovejas chúcaras, ¿no es cierto? Que por un tiempo quieren estar bien porque todo le va bien, pero después ya no. Cada uno quiere hacer lo que le dé la gana. Y se olvidan del escrito está. Por eso Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acá hay dos acciones que uno debe entender cuando Dios nos está enderezando, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está disciplinando. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies. Y segundo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies ni desmayes. Menospreciar significa no darle la debida importancia. No, cuidado,
No vaya a ser que Dios te está disciplinando, enderezando y tú no le das la debida importancia. Desgraciadamente, muchos cristianos pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles. ¿Por qué? Porque o no se dan cuenta de que Dios los está corrigiendo o no lo toman en serio. Por eso es que tú ves que cristianos de años se apartan del Señor. Y dicen, no, yo estoy solo en mi casa, suficiente con mi Biblia y mi Dios. Y se olvidan que la Biblia dice, amaos unos a otros, soportaos unos a otros, animaos unos a otros. Y hay un sinfín de textos que habla de unos a otros. Muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Piensan que todo lo que les pasa es solo por casualidad y no se dan cuenta de que Dios está obrando a través de las circunstancias. Y esta pandemia es una circunstancia en que Dios está obrando en el corazón de muchos creyentes. ¿No se les ocurre que Dios está usando estas circunstancias para enseñarnos algo de sus caminos? De verdad es trágico cuando un cristiano no percibe la mano de Dios en las circunstancias. Y es trágico menospreciar o tratar a la ligera la corrección de Dios. Esta semana hemos estado llevando los víveres que la Alianza de Monterrico nos envió. Y como he podido comprobar que en muchos hogares que hemos dejado esos víveres, los hermanos decían, ya no tenía nada. Ya estaba hoy día con una pequeña cosa y ya no sabía qué iba a hacer más tarde. Y le llegaba la bendición de Dios y decían, gracias Señor. ¿Tú crees que Dios no sabía? De repente el hermano veía que en su mesa no había nada, en su cocina no había nada para cocinar, pero Dios sí sabía que Él iba a usar un grupo de hermanos que no conocemos, pero que son nuestros hermanos en Cristo para enviar algo para bendecir. Y cuando llegó la bendición, supieron de que Dios siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Y Dios es proveedor y Dios es fiel. Y no te ve. Si eres pecador, a este le doy menos, a este le doy más. Pero también qué pena es que hay gente malagradecida, que en vez de alegrarse de que le damos a alguien, está reclamando y diciendo, ¿y a mí por qué no? Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Por eso, este texto de Hebreo dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Y lo segundo es, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No debemos desmayar. Desmayar significa descorazonarse, desanimarse. Es posible que algunos se hayan desanimado. A una hermana que le entregamos una bendición económica, nos decía que no tenía nada. Y luego cuando recibió esa bendición, le dice a su esposo, ¿ya ves cómo Dios provee? Y él se quedó asombrado. ¿Ya ves cómo Dios es real? Su corazón de la hermana no había desmayado. Sabía de que Dios iba a hacer algo y Dios lo hizo. Cuando Dios está corrigiendo, podemos llegar a desalentarnos tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencidos. Tal vez lleguemos a pensar que nos es imposible vivir la vida cristiana. Pero Dios nos dice que no desmayemos. Hermano, no desmayes. A lo mejor no se te ha podido ayudar en esta temporada. Quizás es más adelante, pero Dios sabe que Él es tu proveedor. Dios sabe hasta dónde tú vas a resistir. Dios conoce tu camino, pero no desmayes renegando, no desmayes envidiando, no desmayes criticando, no desmayes murmurando. Pero Dios no nos dice, por eso que en este texto lo resalta, no desmayemos. Quiere que sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros, porque Él desea lo mejor para nosotros. Y no solamente el Señor nos está diciendo que Él endereza nuestros pasos, ¿no es cierto? Dirige nuestros pasos a través de ese encarrilamiento, enderezándolo o disciplinándonos, sino también el Señor dirige nuestros pasos animándonos. Y a lo mejor en este tiempo tú necesitas estas palabras, que es palabra de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién nos dice eso? El Señor. Una de las primeras cosas que uno tiene cuando se desanima es el temor. Y el Señor te dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.
El mismo Isaías en el capítulo 40, el versículo 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso lo hace el Señor. Te anima. Yo recuerdo en una oportunidad cuando íbamos a la sierra, íbamos a varios pueblos, estábamos yendo de un pueblo de Urpich a un pueblo que se llamaba Maravilla y teníamos que caminar largo trecho. En esa época yo estaba en 23, 24 años, caminaba duro, ahora también, pero un poquito más lento. Y llegamos a un pueblo que estábamos tan cansados que nos sentamos, estábamos exhaustos, estábamos agotados. Y el hermano que nos recibió en ese camino, que su casa estaba en una heladerita, vino con una mazamorra caliente. Toman, coman, nos dijo. Y nosotros miramos la mazamorra y la olimos y olía horrible. Era el popular tocos. Tocos es una papa especial que se echa a un pozo y se le echa agua y se le deja fermentar por varios meses. O también en un pozo en el río se le echa y el agua corre y se le hace fermentar igual y es exquisito. Bueno, ya me acostumbré. Pero en ese momento el olor, yo dije, esto, yo digo, coman, les va a animar. Yo nunca he tenido temor de hacer algo nuevo, así que agarré la cuchara que me dio, soplé porque estaba caliente y lo llevé a la boca. Primera cuchara entró y sentí un calorcito y de verdad, hermano, me hizo levantar y digo, ya vamos a caminar. Me revitalizó. Luego me enteré que el tocos tenía ampicilina y tenía una serie de cosas que no solamente son beneficiarias para el estómago, sino para los bronquios y para muchas otras cosas más. Qué interesante es que un producto creado por Dios puede de pronto renovar tus fuerzas. ¿Cuánto más el Espíritu Santo cuando tú estás cansado? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Cuándo los muchachos se fatigan y se cansan? Ellos se cansan de forma mental ahora. ¿Cuál es su frase? Estoy aburrido. Dice, los jóvenes flaquean y caen, porque los jóvenes muchas veces no saben qué rumbo seguir. Y muchas veces siguen rumbos y metas de otros. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a tu lado. Por eso que la palabra de Dios alumbra. Por eso que la palabra de Dios endereza tus pasos. Porque Dios va contigo. Y el Salmo 46, 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Para algunos les va a tocar vivir una experiencia dolorosa de la pérdida de un familiar. Pero eso no significa que el poder de Dios ha cambiado. Eso no significa que Dios no es sanador. Dios sigue siendo sanador a pesar de que todos los cristianos o toda la gente pueda morir de alguna enfermedad. El poder de Dios no entra en cuestionamiento. Porque de alguna forma tenemos que partir a la eternidad. Pero es posible que alguien ha perdido un familiar y diga, ¿y ahora qué? Tú tienes que saber que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Está pasando por tribulación, es el Señor el que te va a ayudar. Es el Señor el que va a estar contigo. Por eso este salmo decía, la exposición de tus palabras alumbra. Alumbra porque tiene autoridad. Alumbra porque tiene una meta y la meta es que la verdad de Dios sea aceptada. Alumbra porque la Biblia utiliza muchas formas para poder comunicar su verdad. Y no solamente la exposición de la palabra de Dios alumbra, sino también ordena nuestros pasos. Los endereza a través de la disciplina y Dios nos anima. Y luego que sigue, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando la palabra de Dios abunde en tu vida, tú te vas a dar cuenta que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
se convierte en tu Dios. Y tú le vas a decir, Abba Padre. Y vas a decir, Él me guiará aún más allá de la muerte. Porque nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo todavía no lo estamos viviendo. Esta es una etapa muy diferente, pero la promesa del Señor se mantiene fiel. Así que mi hermano, no solamente acude a la palabra para que te alumbre, no solamente esa palabra te va a ordenar tus pasos, sino que el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que Dios te bendiga y te aferres a esta promesa y puedas vivir libre y puedas vivir con ánimo, sabiendo que el Dios de Abraham es tu Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y adelante, sigamos en la vida cristiana.